Hace algunos días, hace algunos meses, aprendimos a cómo decir una parte de nuestro cuerpo que es de suma importancia. Una parte en donde a través de este es cómo nosotros podemos hablar, nosotros podemos expresar lo que decimos, lo que pensamos. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amongagoxe. Hoy otra nueva palabra, otra nueva forma de decir una parte de nuestro cuerpo en lengua náhuatl de la región de Puebla. Como ya se los dije en la pequeña introducción, hace algunos ayeres aprendimos una parte de nuestro cuerpo que era la boca. Esta parte que gracias a ella nosotros podemos hablar, nosotros podemos cantar, nosotros podemos gritar y que nosotros nos podamos alimentar, que podamos consumir nuestros alimentos, así como también tomar líquidos. Pero esa parte ya la conocen y espero que por ahí ya sepan cómo decirla. Pero esta parte de nuestro cuerpo también cuenta con otros órganos internos que son de mucha, pero en verdad mucha importancia para que nosotros podamos apreciar quizás los sabores, sentir la temperatura de lo que estamos consumiendo. Para poder hablar también es un órgano muy, pero muy necesario para que se produzca el sonido y que ustedes o todos nosotros podamos hablar, podamos expresar. Ya saben de qué parte del cuerpo o qué órgano vamos a aprender el día de hoy. Para no hacerles el cuento más largo, la parte del cuerpo o el órgano interno de nuestro cuerpo que vamos a aprender el día de hoy, a cómo decirlo en lengua náhuatl, es la lengua. Lengua en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice nenepil. Nenepil igual a lengua en lengua náhuatl de la región de Puebla. Lengua igual a nenepil. Nenepil. Cabe aclarar que estamos hablando del órgano, de la parte de nuestro cuerpo, tal cual la lengua como el concepto, el término es otra cosa y se utiliza otra palabra. Nosotros nos estamos refiriendo al órgano, a eso que podemos palpar, que podemos utilizar para apreciar los sabores. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que se notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Y lo más importante, compartan este video con todas las personas que ustedes quieran, con esas personas que quizá por ahí puedan estar interesadas en conocer, en aprender de esta chula y hermosa lengua. Entonces, este órgano que por mucho tiempo también ha sido, o mejor dicho, ha sufrido por muchas cosas. Es muy común, es muy normal que en algún momento de nuestra vida la hayamos mordido con nuestros dientes, que cuando consumimos, no sé, algún café o alguna bebida caliente, nos quememos. ¡Ay, no se quemó! ¡Cuidado con los Que tenga que apreciar todos los sabores que por ahí llegamos a consumir, que nos arriesgamos quizá a probar. Gracias a ese órgano nosotros podemos apreciar todos esos sabores que tienen los alimentos o los productos que están allá fuera y que son comestibles. También por ahí es muy normal, es muy común que también se consuma, por ejemplo, la lengua de los animales. También es muy normal que la consumamos en los famosos taquitos de lengua. Si ustedes están acostumbrados a besar mucho, pues por ahí también la llegan a utilizar. Entonces, lengua igual a nenepil. Nenepil en lengua náhuatl de la región de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla. Así que ya saben, cada vez que ustedes vayan a comer unos taquitos de lengua, están comiendo unos tacos de nenepil. Nenepil igual a lengua en lengua náhuatl, esta parte de nuestro cuerpo que, como les digo, es de suma importancia porque gracias a ella nosotros podemos hacer un sinfín de actividades. Recuerden, nenepil igual a lengua en lengua náhuatl de la región de Puebla. Nenepil. Nenepil igual a lengua. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Compártanlo con todas las personas que ustedes quieran, con esos amigos, familiares, conocidos, primos, hermanos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, todas las personas que ustedes quieran. Compártanles este video y si están interesadas, que aprendan
un poquito más de la lengua náhuatl de la región de Puebla. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amongagoxe.